¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gran día. Tenemos a la maestra Verónica Ortiz, una persona de enorme conocimiento, y voy al grano. No había mayor orgullo, honor, la sensación de que una familia estaba creciendo cuando sus miembros iban a la universidad. Así como cuando era yo joven, que de repente uno veía que se ponía una corbata y entonces la gente sabía que uno iba a trabajar. Y entonces uno decía, ya hay hombres en esta casa, están trabajando. Y hasta le daban a uno más de cenar, ¿sí? Porque había un crecimiento. Ir a la universidad era sueño, era el lugar donde todos los seres humanos deseaban poder encontrar ideas nuevas que los ayudaran a tener un futuro y sobre todo sentían que su familia estaba muy orgullosos de ellos. Por supuesto, era un hito para las familias también. Exactamente, porque señora. Un motivo de orgullo, como bien dice el maestro, porque significa de alguna manera que es una sensación además muy humana, de decir los padres como que están heredando a unos hijos que se van a poder abrir camino en la vida y pues esa es la idea justamente como de esta trascendencia y sobre todo de pensar que van a tener una vida mejor incluso de la que nosotros o nuestros padres y abuelos tuvieron. Entonces el acceso a una educación universitaria es algo que no solo marca justamente la vida de la persona que puede estudiar, del estudiante, sino de toda la familia y de todo el entorno. ¿Por qué le digo esto? La gente terminaba y a trabajar. Sí. No había tiempo para maestrías, no había tiempo para doctorados porque había que darle y entonces el gran conocimiento se establecía en la praxis, en la práctica, en lo empírico. Ahora se le pide y se le exige a la gente que busque la maestría y luego de repente la gente sin poder parar el desenfreno, el aprendizaje, corre hacia el doctorado. Claro. Y ahí entran las grandes universidades, nuestras grandes catedrales de la educación mundial, el ranqueo de las 10 primeras están en peligro. Bueno, están en peligro porque hay un ataque justamente pues sí, sin precedentes contra estas universidades, sobre todo por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos. Aunque hay que decir que no es exclusivo el ataque contra universidades ni de Donald Trump ni de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues hay evidentemente este afán autoritario, ¿no?, de controlar justamente pues, lo que se dice, lo que se estudia, lo que se sabe. ¿Y por qué uno de los principales? El conocimiento. Y el conocimiento y lo que se genera con ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué los líderes autoritarios, digamos, uno de sus principales objetivos son atacar a las universidades? Porque precisamente las universidades generan conocimiento, pero generan, digamos, en el sentido más auténtico, ¿no?, de la educación universitaria, pensamiento crítico, disenso, es decir, es el espacio en donde se supone que se debaten las ideas. Entonces, nadie llega ya con una idea preconcebida, sino que ahí se supone que uno va a formarse y es el lugar natural o el entorno natural para escuchar, ¿no?, de muchas ideas. Los cambios se incuban en la gente joven en la universidad. Por supuesto. Uno encuentra algo que hizo hace 25 años y uno puede decir, cuántas fallas, sí, cuántos errores, pero ahí ya se sentía quién iba a ser. Así es. Y eso es en la universidad. Y ahora, maestra, mi pregunta, ¿qué pasa con las universidades norteamericanas, que son las que han sufrido, Harvard, Columbia, el mismo Yale? ¿Qué les está sucediendo? Bueno, están sufriendo este ataque justo porque muchas de ellas tienen recursos y fondos públicos. Muchas evidentemente tienen grandes cantidades de dinero. En Estados Unidos tienen una una alta tasa de los exalumnos o de benefactores o de fondos privados que ayudan a las universidades, que incluso proveen recursos para áreas específicas de investigación o para centros, por ejemplo, hospitalarios, médicos, etcétera, que son muy reconocidos. Pero evidentemente también subsisten gracias a recursos públicos. Y la amenaza que en concreto está haciendo Donald Trump es de retirarles esos fondos públicos, si no se sujetan, digamos, a las reglas que ha puesto la administración Trump, sobre todo en temas de lo que se llama DEI, o sea, DEI en inglés, que es diversidad, inclusión e igualdad. Entonces, este lenguaje que le molesta. Le molesta muchísimo. Y entonces ha llegado justo a decir, a ver, me tienen que reportar
cómo están digamos, sus criterios para aceptar para las aceptaciones de las universidades, de las solicitudes, y los tienen que eliminar. Todo lo que sea diversidad, igualdad e inclusión, con lo cual muchos estudiantes que no tendrían los recursos privados económicos para costear una universidad de élite, ¿no?, que se llaman, pues no podrían justamente tener acceso. Piensen nada más, por ejemplo, se me ocurren dos casos, Barack Obama y Michelle Obama. Ellos llegaron a universidades de élite, pero a través justamente pues, de estas becas y subsidios de los sistemas de apoyo. Que aparte uno paga. Pero así es, y sobre todo lo que va haciendo es como haciendo esta coladera y tratando de encontrar a las personas más destacadas, justo a los estudiantes con más potencial, y hacer que puedan llegar a esas universidades de élite, y si hay un tema de que no lo puedan costear, bueno, pues se les ayuda para costearlo. Entonces, tiene una repercusión muy importante, porque también me parece que la forma en que se ha planteado, no solo se habla de esta idea de eliminar los criterios de diversidad, de igualdad e inclusión, sino que se toma un argumento de decir es que no han fomentado el antisemitismo o no han tomado acciones para evitar justamente el antisemitismo. A lo cual ya las propias universidades incluso han dicho, oigan, pues si nosotros tenemos, hay una gran participación justamente de capital de origen judío en las universidades, sobre todo en las élites de Estados Unidos, y además sí, efectivamente, en estos recientes conflictos, ¿no?, entre Israel y Palestina y Hamás y todo esto, sí se han tomado muchas acciones. De hecho, ya cayeron varios presidentes universitarios y han tomado muchas acciones. Entonces, parece un argumento bastante endeble, digamos, que se puede refutar totalmente, como para querer más bien controlar. Y entonces volvemos. ¿Por qué le molesta a Trump este tema de las universidades? Y que hay que decirlo, también no va a encontrar demasiada resistencia popular, porque cuando uno o un líder ataca a las élites, normalmente encuentra eco, tiene apoyo. Y una gran cantidad de gente pues dice, pues sí, claro, porque aquellos son los afortunados. Por supuesto. Ese espíritu es el preocupante. Esa idea de acabar, ¿no?, la idea de pensar que el que tiene una alternativa necesariamente está haciendo más que otro que no tiene esa alternativa. Aunque el otro que está enojado porque no tiene esa alternativa no se dedique a eso. Claro. Entonces, precisamente ese lenguaje ejecutor de te quito lo que nos has, lo que te estamos dando para dárselo a la gente que lo necesita, es un comentario propiciatorio de rencor. Las universidades creo que ahora tienen la obligación de buscar ideas totalmente distintas de preservación de las libertades, ¿no, señora? Y sobre todo, sí, de preservar las libertades, y sobre todo creo que el contraargumento justamente es hacia esta opinión. Es decir, claro, ¿por qué le vamos a dar recursos públicos a esas universidades de élite, ¿no?, pues si van los ricos y demás? Y vuelvo a mi comentario anterior. Creo que si algo ha caracterizado justamente la pujanza de las universidades en Estados Unidos es porque gracias a esos fondos públicos le dan acceso a estos estudiantes que no tendrían otra manera de costearlos económicamente, y que son estudiantes de excelencia, es decir, que son las mentes más brillantes, que entonces de esa manera las reclutan, ¿no?, digamos, las cachan y las llevan a esas universidades, y de ahí justamente les cambian la vida. Otro de esos personajes es el actual vicepresidente J.D. Vance, ¿no?, que estudió en Derecho en Yale y que justo pudo acceder a esa educación. Yale. Pues sí, exactamente, ¿no? Y es un abogado privilegiado. Efectivamente, sí hay un privilegio, pero el privilegio es por méritos académicos, justamente no por méritos económicos. Es decir, claro, puede haber un estudiante que sin ningún problema pague la colegiatura, ¿no?, y su descendencia y demás, pero por eso son los rigores también en las formas de aceptar a los estudiantes, y por eso esta idea de la diversidad, la inclusión y la igualdad, para dar oportunidad a esos otros estudiantes que simplemente por causas económicas no podrían llegar a ese tipo de educación. Una universidad que podemos decir carísima, ¿no? El gran porcentaje de estudiantes en esas universidades carísimas, vamos a poner la Liga de la Hiedra, esos edificios viejos, los Ivy League, ¿sí? Yale, todo esto, perdóneme, los inmensamente ricos es una porción muy pequeña de la población. Por supuesto. Todo lo demás es clase media, señora. Por supuesto. Clase media que no llega a recibir limosna. ¿No? Que firma un pagaré, que va a acabar pagando, que hace todo tipo de exámenes y solicitudes para recibir por méritos de estudio un apoyo, pero aparte pagan. Y en ese sentido, ¿sí?,
El ataque es directamente al crecimiento de la población, no a la élite de los que él podría decir que son los millonarios. No, lo que se ve atacado es la clase media pujante que desea que al fin de cuentas se preserve la dignidad, la libertad, el desarrollo y la capacidad de poder salir de una universidad para repercutir en tu sociedad. Por supuesto. Creo que es exactamente darse un tiro, ¿no? Los propios norteamericanos, porque, como bien dice usted, están atacando a esa franja de clase media, no los que pueden pagar, efectivamente, y que podrían pagar esa y otra de la universidad. Esa es una porción pequeña. Esa es una porción pequeña. Están justamente atacando a los que se endeudaron o pidieron un préstamo o les dieron una beca. ¿El 60% de la población? Y que entonces al final se sienten, ¿no?, que van a deber retribuir hacia los que les ofrecieron. Y esa es la reciprocidad, pero que al mismo tiempo saben que están ahí justo por esos méritos académicos y no porque sean hijos de alguien pudiente. Y lo que afecta, además de afectar a esa clase media, se afecta en muchos casos a centros de investigación que son de excelencia. Entonces, todos los avances justamente en materia de lo que usted me diga, física, química, médica, aeroespacial, lo que sea, todos esos tienen semilleros en todas las universidades y no solo estas que dice usted de Ivy Leagues, sino en muchísimas universidades de Estados Unidos. Que no son parte de los 10 mejores, que pero no son parte, grandes exacto, universidades. Pero que son y que producen grandes investigadores, ¿no? Grandes científicos, grandes literatos, lo que usted me diga. O sea, hay el espacio, porque efectivamente pues es ahí en donde se desarrollan justo las capacidades de las mejores estudiantes y entonces pues eso repercute directamente en la capacidad de un país al final de salir adelante, de innovar, de ¿Dónde crear? uno empieza a percibir que hay un problema en las universidades? Cuando el gran porcentaje de decisiones se convierten en decisiones políticas y no decisiones académicas. Ahí quiere decir que algo está sucediendo, no en la estructura de la universidad, sino del entorno que la está protegiendo, porque la educación es lo único que tenemos que proteger. Por supuesto. Y aquí, y me gustaría también comentarlo, porque ha habido unas como la Universidad de Columbia en Nueva York, que digamos se plegó y sobre todo son temas económicos. Trump quiere que sean siempre temas de alguna, resarcir alguna vieja deuda. Ya salió que con la Universidad de Columbia. Alguna rencilla, dirían. Por supuesto, él les había querido vender unos terrenos, ¿no?, en $400 millones. La universidad no quiso y ahora, pues, ¿qué cree? Que le están quitando fondos por $400 millones. Pero hay que decir que hay otras, como Harvard y como Georgetown, que ya dijeron que van a defenderse, cosa que está justamente perfecto y ojalá que sigan ese ejemplo otras universidades. Porque ese es el espíritu de una universidad. Por supuesto. En Estados Unidos la gente tiene que defender su maestría cuando va a ser examinado. Es defender el término. Maestra, es un placer, pero porque es un tema para mí angustiante, sin duda. Y que puede provocar problemas terribles, como ya está provocando la falta de educación en América Latina, contrastes distintos. Muchas gracias, maestra. Y solamente quiero cerrar diciendo, la educación es la práctica más importante de la libertad. Ahí está, la libertad provoca criterio y capacidad de toma de decisión. Ahí es donde se ve la libertad. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y gracias a la maestra. Encantada, como siempre, maestra.